Mi nombre es Pau Silvestre Guinares, soy profesor de Llengua y Literatura Catalana en Alacant, en la Vila Joiosa, en un pueblo de Alacant. Y también soy el vicepresidente del área laboral de ATEABA, la Asociación de Trabajadores Esenciales afectados por la vacuna AstraZeneca. Todo empezó el 31 de marzo del año 2021. En ese momento la Consellería de Educación nos convocó a vacunarnos. Soy profesor de secundaria, como he comentado, en un instituto y nos llegó la convocatoria en una fecha y en una hora, 31 de marzo, a las 3:30, y nos convocó a vacunarnos en el Trinqué de Benidorm, al lado del Polideportivo de Benidorm. Por lo tanto, los profesores acudimos, ya que nuestro centro de trabajo tenía esa fecha y esa hora para la vacunación. Y aquí tengo la foto de recuerdo de ese día tan infausto para mí. El día de la vacunación todo fue bien, pero a los 10 días estaba en casa corrigiendo en el sofá y empezó a darme unos dolores en la parte de la espalda. Una quemazón, al principio no le di importancia. El día siguiente la cosa continuaba y también iba peor. La quemazón pasó a la parte abdominal. Y ya el día 16, pasaron 6 días, estuve trabajando en unas condiciones bastante lamentables, con mucho dolor. Y cuando fui al centro médico La Creueta, de mi localidad, me dieron unas pastillas para el dolor y simplemente y ya está. Me dijeron que continuara trabajando. Como la cosa no iba bien, volví a La Creueta al día siguiente. Me dijeron que es posible que fuese psicosomático, que me lo estaba imaginando. Y nada, y no le dieron importancia. Como volví a ir al día siguiente, insistí otra vez, cada día estaba peor y peor. Estaba perdiendo fuerza, me costaba orinar, me costaba defecar. Ya el médico se lo tomó más en serio y me dijo que me fuese corriendo y me fui al hospital IMED de Benidorm. En ese momento, al ser profesor con plaza, funcionario de carrera, nosotros podemos elegir entre Asisa y Seguridad Social. Yo en ese momento estaba en Asisa y ahora explicaré mi experiencia con Asisa ahora después. Bueno, en el IMED de Benidorm me dieron en un momento cita con el neurólogo, me hizo una serie de pruebas, ponerme de puntillas, no podía ni aguantarme de puntillas, le refería que me dolía muchísimo la espalda, el abdomen, me costaba mucho orinar y él pensó que seguramente se trataba de un tema de infección de orina urológico. Me hizo una prueba y a casa con unas pastillas. Pero la cosa no iba muy bien y decidí, en lugar de irme a este hospital de Benidorm, irme a Alicante, porque me habían comentado que en Vistahermosa el trato y los profesionales eran mejores. En Vistahermosa lo que hicieron fue sondarme, porque pensaban que era una infección de orina. Me sondaron y para casa, pero la cosa no iba muy bien. Me desperté al día siguiente vomitando bilis, no me podía ni mover de la cama. Pedimos una ambulancia a Sisa, no la querían enviar. Mi pareja, que estaba llorando, pidió una ambulancia a la Seguridad Social. Sí que la iban a enviar, pero en eso volvieron a llamar de Asisa. Vale, lo hemos pensado, sí que os enviamos a una ambulancia. Bueno, finalmente, llego a la clínica Vistahermosa, fue un viernes y me tuvieron esperando allí en una habitación, viernes por la tarde, el sábado y finalmente el domingo vinieron a visitarme. Vino a visitarme un médico. Mientras tanto yo estaba con goteros y con calmantes. Yo refería que ya no podía ni mover las piernas. Me había quedado paralizado. El brazo prácticamente lo movía un poco, los brazos, pero las extremidades inferiores estaban completamente paralizadas. Y estaba sondado. Me dijeron en ese momento, el urólogo que vino el domingo, me dijo, pues creo que no es problema de urología. Voy a buscar al neurólogo que está de guardia. Subió el neurólogo de guardia y al verme ya me comentó que mi problema seguramente era muy grave y que era una mielitis transversa. Una mielitis transversa es una inflamación de la médula espinal. Son casos muy raros que ocurren muy pocos casos muy raros a lo largo de los años en cada estado, pero me tocó el premio, mielitis transversa. Y en el hospital privado, ahora viene el gran momento,
me dijeron que firmara el alta voluntaria y que me fuese corriendo con una ambulancia que me ponían ellos al hospital público. ¿Por qué? Porque no me iban a hacer resonancias. Era un domingo y el hospital privado no me hacía resonancias. Que firmara el alta voluntaria y que me marchara al hospital público. Por lo tanto, me pusieron una ambulancia y llegué al Hospital General Universitario de Alacant, que es un hospital público, el hospital de referencia de Alacant, y allí sí que me trataron bien, me hicieron pruebas, un TAC, me hicieron resonancias y me dieron la posibilidad de quedarme en el hospital público o volver al hospital privado. Yo en ese momento lo tenía claro, me quería quedar en el hospital público. De hecho, hoy en día ya estoy en la Seguridad Social, no quiero saber nada más de Asisa, no quiero saber nada de Asisa, del privado. Muy bien, en el Hospital General Universitario de Alacant me hicieron las pruebas, una serie de pruebas, una punción lumbar para confirmar que era una mielitis transversa. Después también me hicieron resonancias y estuve una semana con el cuerpo paralizado, estaba encamado y el 1 de mayo, a la semana, gracias a un tratamiento a través de corticoides e inmunoglobulina, conseguí mover los dedos de los pies a la semana. El día 1 de mayo, me acordaré siempre, el Día del Trabajador. Estuve un mes y medio en el hospital y durante ese mes y medio pues conseguí levantarme de la cama, poco a poco, estuve en silla de ruedas. Este día también es muy importante para mí porque fue el primer día que me puse en pie después de 3 semanas. Estuve 10 segundos en pie y a los 10 segundos me desplomé. Porque claro, cuando hace mucho tiempo que no te levantas, a los 10 segundos, bueno, eso fue un mareo impresionante. Y ya me desplomé, me caí a la silla de ruedas, pero bueno, fue un día muy importante para mí también. También es verdad que el 17 de mayo del 2021, justamente mañana, es mi cumpleaños, me hicieron un PET-TAC. Un PET-TAC fue para descartar que mi dolencia no fuese por un tumor, porque querían vincularlo con la vacuna. Es decir, o era causa de la vacuna o era que tenía un tumor. Por lo tanto, me hicieron un PET-TAC, me llevaron al Hospital de Sant Joan, que también está en Alacant, y allí me hicieron unas pruebas el 17 de mayo. Yo estaba con mucho miedo en ese momento porque, claro, el día de mi cumpleaños, si me dicen el regalo que tienes un tumor, pero bueno, afortunadamente no tenía tumor y lo asociaron a la vacuna. El equipo de neurología del Hospital de Alacant lo asoció a la vacuna. Vale, y después de un mes y medio en el hospital público, finalmente, el 7 de junio, es el día que me dan el alta y en este informe de alta indica: durante su ingreso hospitalario se investigó la causa de la encefalomielitis extensa presentada por el paciente, sin poder objetivarse una causa diferente de la reacción postvacunal. El diagnóstico principal, mielitis inflamatoria extensa, que como ya he comentado antes es una inflamación de la médula espinal, y diagnóstico secundario posible ADEM postvacunal. ADEM es encefalomielitis aguda diseminada, son las siglas. Bueno, y una vez que ya salgo del hospital, después del mes y medio en el hospital, empieza la rehabilitación. Estuve un mes en el hospital comarcal de la Vila Joiosa. Durante ese mes la rehabilitación consistía en fisioterapia y cuando pasó ese mes me visitó la neuróloga y la neuróloga me propuso acudir a un centro que se llama Casa Verde, que estaba en Mutxamel, está en otras partes del estado, y en este centro la propuesta era que yo iría con la ambulancia, porque no he podido conducir durante un año y medio, no he podido conducir porque tenía espasmos en las piernas y era imposible y no podía. Y acepté acudir a este centro de rehabilitación, Casa Verde. He estado un año en este centro. Es un centro que estaba concertado con la Seguridad Social y en este centro iba 3 días a la semana y allí trabajaba fisioterapia,
terapia ocupacional, las tareas del día a día, de la vida diaria, y también neuropsicología. ¿Por qué neuropsicología? Porque tuve inflamación cerebral y tenía niebla mental. Me decían, por ejemplo, la lista de la compra, 10 productos de la lista de la compra, recordaba 2. También me gusta cocinar y en casa, por ejemplo, me bloqueaba cuando tenía que hacer unos espaguetis, unos simples espaguetis, me bloqueaba, no sabía qué había de hacer primero, después, y por lo tanto he aprendido de nuevo a multiplicar, a dividir. He empezado desde cero, a caminar y a pensar desde cero, a recordar cosas desde cero. También trabajé en Casa Verde con neuropsicología la multitarea, es decir, hacer más de una cosa a la vez, porque, como he comentado antes, me bloqueaba. Vale, aparte, durante este tiempo he tenido muchas visitas al neurólogo, al digestivo. ¿Por qué? Porque he tenido incontinencia fecal. Hoy en día utilizo pañales. Urología, tengo problemas de incontinencia. He estado 1 año y medio con una sonda urinaria y a día de hoy me tengo que sondar 2 veces al día. Tengo que hacer autocateterismos. Por ejemplo, en este momento llevo una bolsa de orina, aunque no lo parezca, pero estoy con una bolsa de orina y con pañales. Y también visitas al INS por el tema de la baja médica. Bueno, también este informe de farmacovigilancia es importante para mí. Se publicó el 12º informe de farmacovigilancia, en el cual indica el PRAC, que es farmacovigilancia a nivel europeo, ha concluido que no se puede descartar una relación entre la mielitis transversa después de la administración de la vacuna AstraZeneca. Por lo tanto, sí que reconoce que en algunos casos la mielitis transversa puede ser causada por la vacuna AstraZeneca. Y hoy en día estoy en activo, afortunadamente, después de estar 1 año y medio de baja. Hoy en día sí que estoy en activo, pero tengo secuelas. Entre las secuelas que tengo son las piernas están adormecidas, con hormigueo. También tengo dolor en la zona lumbar, en el sacro, me duele la espalda. Cuando me levanto por la mañana tengo mucho dolor, después poco a poco parece que va calmando. También tengo problemas, como he comentado, en el sistema urinario. Por ejemplo, estoy haciendo clase y todas las semanas, pese a llevar pañales, siempre hay algún día que me orino encima y delante de los alumnos, pues imagínense. Sí que es verdad que pedí adaptación del puesto de trabajo, si podía ser con codocencia, 2 profesores al aula al mismo tiempo, no me lo reconocieron, la administración no me lo reconoció, pero afortunadamente lo que sí que tengo es un lavabo para discapacitados. Puedo hacer uso de un lavabo para discapacitados, donde tengo otra muda, por si me pasa poder cambiarme, tengo mis pañales, y voy sobreviviendo día a día. Hay semanas más buenas, pero normalmente casi todas las semanas me toca cambiarme y delante de los alumnos pues intento disimular como puedo y sobrevivir. Vale, como ya he comentado, 18 meses de baja por IT he estado y actualmente estoy en activo. La verdad es que estar en activo me ayuda bastante para desviar la atención, es decir, no estar pensando siempre que estás enfermo, estar enfermo, porque es una enfermedad crónica. Y lo que también me ayuda bastante también es que hago pilates con máquinas y eso también me ayuda un poco para sobrellevar la enfermedad y me ayuda en la recuperación. Vale, y ahora pasaré a la segunda parte de la exposición. Está mi compañera Macarena también conmigo, aquí apoyándome. Y comentaremos quiénes somos ATEABA, las acciones y las reivindicaciones que llevamos a cabo. Vale, ATEABA son las siglas de Asociación de Trabajadores Esenciales. ¿Por qué esenciales? Porque la administración, si recuerdan, al principio de la pandemia,
catalogó a una serie de profesionales como esenciales y en ese momento nos administrarían la vacuna en primer lugar. Estamos en una situación de pandemia y cuando llegó la primera vacuna de Oxford, que fue AstraZeneca, la administración nos catalogó de esenciales a profesionales como personal sanitario, personal docente, policías, bomberos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en ese momento se nos catalogó de esenciales y nos afectó la vacuna AstraZeneca. Tenemos diferentes dolencias que ahora después explicaremos. Sobre todo, queremos recalcar que en nuestra asociación no somos antivacunas, por eso nos vacunamos justamente, porque somos personas que somos responsables y pensamos que en ese momento hacíamos el bien vacunándonos por nuestros alumnos, por los compañeros, pacientes que teníamos alrededor, etcétera. Por lo tanto, no somos antivacunas, tampoco somos negacionistas ni conspiranoicos, eso tiene que quedar claro. Y por último, comentar también que somos independientes, es decir, no pertenecemos a ningún partido político ni representamos a ninguna idea política. Es decir, somos una serie de personas que en su momento pensamos que hacíamos el bien vacunándonos y nos tocó la parte mala. Hemos enfermado. Muy bien, en la asociación tenemos a personas que han enfermado. Algunas enfermedades que tenemos son trombosis. También hay otras personas con síndrome de Guillain-Barré, que paraliza una parte del cuerpo. Después también con mielitis transversa, como mi caso, encefalomielitis aguda diseminada. La mayoría de compañeras, sobre todo, tienen encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Y después también hay otros afectados con otras patologías, sobre todo patologías que afectan al sistema neurológico, al sistema nervioso. Y después también mencionar que hay compañeros y compañeras afectados por la vacuna, pero que no tienen diagnóstico, como el caso de mi compañera Macarena. Bueno, buenos días. Yo es que realmente venía a apoyarle, pero le he apoyado desde aquí, pensaba apoyar desde el otro lado. Bueno, en mi caso no tengo un diagnóstico claro. Yo salí del hospital, estuve ingresada una semana. Lo mío fueron a las 48 horas, dolores de cabeza muy fuertes, vómitos, en fin. Lo que pasa que, bueno, tengo tres criaturas. No fui al hospital esa noche, me quedé sentada para descansar sentada porque no me podía tumbar. Y estuve toda la semana en casa con reposo relativo, de la cama al sofá y del sofá a la cama. Y el viernes siguiente, pues bueno, me salió un bulto en el cuello y entonces ya fui al hospital, ¿no? Salí de allí con un diagnóstico de lesión, tenía una lesión en el cerebro, que indicaba por inflamación tras vacunación. Y bueno, al año me pusieron que muy probablemente ya estaban las lesiones, pero mi vida no ha vuelto a ser la misma, ¿no? Entre otras cosas, tengo síntomas muy parecidos al síndrome de fatiga crónica o el COVID persistente tras vacunación, que es lo último que me han diagnosticado hace unos meses. Pero bueno, pasé de ser una persona muy activa a ser una persona, bueno, pues que no hace ni una cuarta parte de las cosas que hacía, ¿no? Y bueno, me llamo afortunada porque, bueno, pues no puedo hacer una vida medianamente tranquila, ¿no? No tengo que visitar, o sea, tengo visitas al médico, pero no tengo que ir habitualmente, ni me tengo que tomar pastillas todos los días, ¿no? Como que mi vida no ha cambiado mucho en cuanto a lo médico, pero sí a lo activo, ¿no? A la actividad. Y bueno, y como ya ha dicho Pau, en la asociación también comentar que más de la mitad somos mujeres, el sesgo de género también está ahí, nos ha afectado también más, y hay un alto porcentaje de síndrome de fatiga crónica, que además es una enfermedad que es por exclusión, son muchos síntomas, es una enfermedad silenciosa, porque no se te ve, ¿no? A simple vista no se ve,
y es más complicada de diagnosticar, pero te paraliza tu vida, ¿no? También no puedes tener una vida normal como la que antes tenías. Y yo por mi parte nada más, porque no me había preparado nada, así que lo había preparado él. Le dejo a él ya que ha descansado un poquito. Gracias. Bueno, ahora a continuación, en esta diapositiva, pueden observar que en Ateaba hay personas que estamos en activo de nuevo con secuelas, es decir, después de unos meses de baja por IT nos han dado el alta y estamos activos con secuelas. Otras personas continúan en incapacidad temporal. También hay personas de la asociación que les han concedido una incapacidad permanente, o bien en grado de absoluta o bien en grado de total. Y también hay algunos fallecidos, personas fallecidas, a los cuales Ateaba hemos realizado homenajes. Nos hemos puesto en contacto con las familias y hemos realizado algún homenaje a las personas fallecidas. Estos gráficos son del mes de febrero, marzo aproximadamente, y en estos gráficos observamos que en Ateaba la gran mayoría de personas afectadas son mujeres, 85%, por lo tanto es una barbaridad, ha afectado muchísimo más a las mujeres que a los hombres, la vacuna AstraZeneca. Vale, a continuación, en el gráfico superior pueden observar los afectados según la dosis. En la primera dosis afectó al 60% de las personas afectadas que están enfermas por la vacuna. Por ejemplo, en mi caso me afectó en la primera dosis y ya el equipo de neurología me dijo que ni pensara ponerme otra vacuna de AstraZeneca, ni de AstraZeneca, ni Janssen, ni Pfizer. Es decir, por eso hay más en la primera dosis. ¿Pero qué pasó? Que hay personas que se vacunaron con una segunda dosis en AstraZeneca. Ha afectado al 30% y finalmente una tercera dosis al 9%. En la parte inferior observan un gráfico con los lotes. Cada vacuna pertenecía a un lote y por lo tanto se observa que hay una serie de lotes que han tenido más afectación entre los asociados de Ateaba. En el siguiente gráfico aparecen las comunidades autónomas y se observa el País Valencià, sobre todo, que destaca 29,41%. Por lo tanto, en Ateaba, las personas más afectadas pertenecemos a esta comunidad, al País Valencià. A continuación aparecen la Comunidad de Madrid y Cataluña, 14%, y después otras comunidades como Andalucía, 10%. Por lo que respecta a las profesiones, podemos comprobar de color azul docentes de primaria y secundaria, 36%. En segundo lugar, en color granate, docentes de infantil, 16%. Por lo tanto, docentes prácticamente ocupan el 50% de afectados por la vacuna AstraZeneca. En tercer lugar, en verde, claro, fuerzas y cuerpos de seguridad, 10%. En cuarto lugar, en rojo, personal sanitario, 9%. En quinto lugar, amarillo y verde oscuro, trabajadores de instituciones penitenciarias, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, etc. Y después también otros profesionales que también se han visto afectados. Y recuerdo que en ese momento éramos profesionales esenciales, porque la Administración, el Estado nos clasificó de esta manera, esenciales. Y por ese motivo nos tocó la vacuna AstraZeneca asignada por el Estado. No podíamos elegir la vacuna, nos tocaba esa vacuna. Sí, exacto. Y como está diciendo, apunta mi compañera, por edad no nos correspondía esta vacuna. Vale, a continuación comentaré las reivindicaciones de Ateaba. Cuando surgió Ateaba, publicamos un manifiesto con una serie de reivindicaciones. La primera reivindicación es visibilizar a los trabajadores esenciales afectados por la vacuna. ¿Por qué? Porque cuando fundamos la asociación en el año 2022,
en ese momento había un vacío informativo, prácticamente se nos silenciaba. Era como si no existiéramos. Las personas enfermas por la vacuna AstraZeneca, esenciales, no existíamos. Ponías la tele, no existían, en Internet también costaba, por lo tanto, hemos estado invisibilizados durante mucho tiempo. Ahora, afortunadamente, sí que es verdad que sobre todo desde que AstraZeneca ha pedido de motu propio retirar la comercialización de su vacuna, sí que es verdad que más medios de comunicación se han puesto en contacto con la asociación. En segundo lugar, lo que solicitamos es el estudio y reconocimiento que la vacuna nos ha causado esta enfermedad. Es lo que estamos pidiendo a la Administración, que reconozca que la vacuna ha causado nuestras dolencias. Y aparte que se estudie por qué ha pasado esto, porque puede ser que en el futuro haya también una próxima pandemia y si se estudia será mucho mejor ya como prevención, en temas de prevención y también para una confianza respecto a la sociedad de vacunarse. En tercer lugar, reconocimiento de la patología como contingencia profesional. Por eso estamos aquí y es el título de la ponencia, que se reconozca que AstraZeneca ha causado unas dolencias y esas dolencias se tienen que considerar como contingencia profesional. En cuarto lugar, homologar nuestra situación médica al resto de patologías. En quinto lugar, que se realice un recuento y seguimiento de los casos por parte de la Administración, ya que cuando enfermamos existe una doble posibilidad de notificar el caso a la Agencia Española del Medicamento. Está la vía a través del personal sanitario, a través de los personal médico que notifican casos, pero ocurre que en algunos casos el personal médico no ha notificado los casos a la Agencia del Medicamento. La segunda vía sería a instancia de parte. Los enfermos también se pueden poner en contacto con la Agencia del Medicamento a través de Notificaram, ¿vale? Y notificar su caso. Y por último, establecer especificidades o salvedades o excepciones en medidas restrictivas. No sé si recordarán, pero cuando se implantó el pasaporte COVID, se necesitaba estar vacunado 2 veces con la vacuna. Muchos de nosotros, enfermos, no podíamos. ¿Por qué? Porque el personal sanitario nos recomendó que no nos volviéramos a vacunar. Por lo tanto, muchos de nosotros, al no poder vacunarnos 2 veces, tuvimos una restricción en nuestras libertades. Por ejemplo, yo no podía ir a un restaurante, no podía ir al cine, no podía viajar, aunque ya me hubiese gustado viajar, pero no podía hacer muchas cosas que otras personas sí que podían. Por lo tanto, si hay una futura pandemia, por lo menos hacer unas salvedades en personas que no nos podemos volver a vacunar. Bueno, y a continuación pasamos ya a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver el camino y las acciones que hemos emprendido desde ATEABA para conseguir el reconocimiento como contingencia profesional. Vale, durante este camino, nuestro compañero y primer presidente de ATEABA, Pedro García, acudió al Congreso en febrero de 2022. Después explicaremos el acuerdo con los sindicatos de julio del 2022. En tercer lugar, pasaremos a comentar la proposición no de ley de abril del 2023. Después, en cuarto lugar, la reunión con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Y ya pasaremos a las últimas acciones, reunión con Fiscalía, en quinto lugar, febrero del 2024. Y después la reunión con el Defensor del Pueblo, en marzo del 2024. Y las 2 últimas reuniones, que fueron prácticamente consecutivas, con el Ministerio de Sanidad y con el Ministerio de Derechos Sociales, que fueron a finales de abril, hace unos días. Vale, en primer lugar, Congreso de los Diputados. Durante la comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y el plan de vacunación, Pedro García, expresidente de ATEABA,
acudió a la Cámara Baja para explicar el caso de los trabajadores esenciales afectados por la vacuna. En ese momento se creó la asociación, ATEABA lo componían 7 personas afectadas, hoy en día somos más de 100 trabajadores esenciales afectados por la vacuna AstraZeneca. Como consecuencia de esta comparecencia de investigación del plan de vacunación, se publicaron unas recomendaciones, pero estas recomendaciones todavía no se han llevado a cabo. He recogido a continuación 2 de las recomendaciones que nos parecen más importantes. La recomendación número 21, en la cual se recomienda establecer medidas de acompañamiento a las personas afectadas como asistencia médica, psicológica, prestación farmacéutica y de servicios de rehabilitación. Y también desde ATEABA pedimos que se aplique también la recomendación 24, sobre todo, que consiste en promover estudios sobre potenciales reacciones adversas a las vacunas frente a COVID-19. En segundo lugar, en julio del 2022 y también en 2023, son 2 acuerdos, se firmaron unos acuerdos entre ATEABA y una serie de sindicatos. Entre ellos está la Unión Sindical Obrera, está Comisiones Obreras, UGT, Intersindical, CESIF, etc. Y en ese documento conjunto ATEABA sindicatos, los sindicatos se comprometieron a apoyar nuestras reivindicaciones, que son las 6 reivindicaciones que hemos comentado anteriormente. Vale, comentar también que desde ATEABA consideramos, como ha dicho antes en el vídeo la presidenta de ATEABA, Leticia, que tuvimos en ese momento, en el momento de la vacunación, compromiso social al vacunarnos, y ahora lo que demandamos es reciprocidad o solidaridad, es decir, un compromiso por parte de la sociedad y por parte de las administraciones. En tercer lugar, en abril del 2023, también hacer hincapié en que se presentó al Congreso de los Diputados una proposición no de ley, que es una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno actúe de una manera determinada. Esta proposición no de ley se llevó a cabo gracias a 2 grupos parlamentarios, Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos. Lo que pasa es que se convocaron elecciones, eso fue en abril de 2023, se convocaron elecciones y estos partidos políticos que he mencionado han perdido fuerza y representatividad parlamentaria. Y por lo tanto, no priorizan estas acciones que en ese momento sí que apoyaban. También comentar que una proposición no de ley, al convocar nuevas elecciones, quedan prácticamente anuladas todas y se tienen que volver a presentar de nuevo. Por lo tanto, lo que nos han recomendado es contactar con otros partidos políticos y volver a intentar presentar la proposición no de ley. Vale. En cuarto lugar, tuvimos también una reunión en febrero del 2024, es decir, hace 3 meses, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Nos recibieron de forma muy cordial y ATEABA fue informada de aspectos relevantes para la asociación, como por ejemplo que la Agencia del Medicamento es el organismo que vinculará que una vacuna es causante de una enfermedad. Es el organismo que lo vincula, es decir, en el caso de una demanda ante un juzgado, el juez, tiene que pedir un informe a la Agencia del Medicamento. Y la Agencia del Medicamento es el organismo que, a través de ese informe que emite, decide si existe una vinculación entre la enfermedad y la vacuna. También la Agencia del Medicamento, en segundo lugar, consideraron bastante probable que aquellos afectados que presenten efectos recogidos en la ficha técnica de AstraZeneca vean reconocida su causalidad. Por lo tanto, si aparece en la ficha técnica de AstraZeneca o en el prospecto que la vacuna puede causar esa enfermedad, la Agencia del Medicamento lo reconocerá. En tercer lugar, comentó también la Agencia del Medicamento que aquellas enfermedades que no habían sido recogidas
en la ficha técnica de la vacuna tendrán más dificultad para reconocerse. También, por último, la Agencia del Medicamento comentó que al no existir un fondo de compensación estatal, como sí lo hay en otros países, como por ejemplo en Italia o Alemania, tienen un fondo de compensación para afectados por la vacuna. En este caso, el margen de maniobra es escaso, porque en España de momento no existe este fondo de compensación. Y ya de esta manera pasamos a la entrevista que mantuvimos el mismo día, en febrero del 2024, hace 3 meses, con la Fiscalía de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la reunión con la Fiscalía nos comentaron que la Fiscalía no tiene competencias para determinar que se trata de una contingencia laboral. Sí que es verdad que la Fiscalía se comprometió al finalizar la reunión a comentar con el resto de estamentos que sí que tienen competencias nuestra existencia y explicar nuestras reivindicaciones. Sobre todo, Fiscalía hizo hincapié en trasladar nuestras reivindicaciones al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Seguridad Social y al Ministerio de Sanidad. Y ya en sexto lugar tenemos la reunión con el Defensor del Pueblo. Esta reunión fue en marzo del 2024 y el Defensor del Pueblo comentó que no podía hacer mucho a nivel de asociación como ATEABA, porque sobre todo el Defensor del Pueblo atiende peticiones de carácter individual, de vulneración de derechos por parte de la Administración, y por tanto nos instó a presentar las pertinentes quejas en los diversos defensores del pueblo a nivel de comunidad autónoma. Por ejemplo, en mi caso, al ser del País Valencià, presenté una queja al síndic de Greuges y me contestó. Y obligó a la Administración a responderme, porque la Administración no había respuesto todavía. Y ya pasamos a las últimas reuniones de ATEABA. La séptima reunión fue con el Ministerio de Sanidad a finales de abril del 2024 y esta reunión sí que supuso un punto de inflexión para ATEABA. El Ministerio de Sanidad mostró comprensión y voluntad y estuvieron dispuestos a llegar a un compromiso. En primer lugar, nos recomendaron dirigirnos al Instituto Carlos III porque desde el Ministerio de Sanidad no hacen o realizan proyectos de investigación científica relativo a nuestros casos, porque hemos enfermado por la vacuna. En segundo lugar, estuvieron de acuerdo con todas las peticiones y puntos que les presentamos y se comprometieron a ponerse a trabajar desde ya, a pesar de la lentitud de la burocracia. En tercer lugar, nos comentaron que el Ministerio de Sanidad lleva tiempo planteándose la posibilidad o la opción de un plan de compensación a los afectados por la vacuna, como en otros países hemos comentado, establecer un plan de compensación, un fondo de compensación, aunque de momento no existe. Y en cuarto lugar, nos emplazaron a una reunión este verano con el Ministerio de Sanidad, una futura reunión. Y ya para acabar, la última reunión de ATEABA, esta reunión sí que fue telemática. Es una reunión que también llevamos a cabo a finales de abril con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En esta reunión, el Ministerio de Derechos Sociales nos comentó que gran parte de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, lo mejor sería ponernos en contacto con las consellerías o consejerías de cada comunidad autónoma. También nos recomendaron retomar los contactos con los grupos parlamentarios, ya que el contacto con estos grupos parlamentarios es indispensable para nuestra visibilización, y se comprometieron para ayudarnos con los grupos parlamentarios de su órbita, coordinarse con el Ministerio de Sanidad para trabajar en directrices que eviten nuestra revictimización y también difundir, informar y dar a conocer nuestra situación. Aparte de estas acciones como ATEABA, también hemos llevado otras acciones como entrevistas en diarios, radios, televisiones,
Hemos realizado peticiones al defensor del pueblo de cada comunidad autónoma, en mi caso el síndic de Greuges, reuniones telemáticas con doctores, también hemos hecho algunas reuniones con doctores, etc. También algunos asociados han realizado reclamaciones patrimoniales ante la Administración. Y por lo que respecta a la reclamación por contingencia profesional, es decir, que se considere que nuestras enfermedades y el tiempo de baja se considere como accidente de trabajo, porque evidentemente enfermedad profesional no se puede considerar por el tema que ha comentado antes el presidente de uso del cuadro de enfermedades profesionales. Por lo tanto, lo que pedimos, 11 personas afectadas de ATEABA, 11 personas enfermas, hemos pedido que exista una relación entre la enfermedad causante de la vacuna. ¿Por qué? Porque la Administración o las empresas en las cuales trabajamos los trabajadores esenciales nos convocaron tal día, tal hora y en tal lugar a vacunarnos con la vacuna AstraZeneca, y eso nos ha causado nuestras enfermedades. Entre estas 11 personas que han presentado la reclamación, 6 estamos en activo, 4 personas están de baja por incapacidad temporal o permanente, y una persona está ya jubilada, pero también ha presentado la reclamación. Les comento mi caso. Mi caso va por vía contencioso administrativa, porque al ser funcionario de carrera no voy por vía laboral, voy por vía contencioso administrativa. Al ir por vía contencioso administrativa hay un procedimiento, y el procedimiento se llama procedimiento de averiguación de causa. Por lo tanto, en primer lugar, presenté una solicitud al INVASAT, que es el Instituto Valencià de Salud Laboral. El INVASAT me contestó rápidamente, al mes, y me contestó que no existía accidente laboral en mi caso, porque no se cumplían los presupuestos de accidente laboral, y por lo tanto ya presenté una reclamación ante la Dirección Territorial de Educación, porque soy profesor. Por lo tanto, la Dirección Territorial de Educación me contestó también muy rápido, a la semana, también basándose en el informe de INVASAT, me dijo que no existía accidente de trabajo y tenía la posibilidad de presentar un recurso de alzada. Presenté un recurso de alzada, eso fue el verano pasado, en finales de julio, presento el recurso de alzada, pasan 8 meses y la Administración no contesta el recurso de alzada. Por lo tanto, me puse en contacto con mi abogada de intersindical y ya me dijo que teníamos ya que presentar el recurso contencioso administrativo. Pero ¿qué pasó? Que en ese intervalo de tiempo yo había presentado una queja al síndic de Greuges y el síndic de Greuges obligó a la Administración a contestar el recurso de alzada. Bueno, la contestación se la pueden imaginar. No existe accidente de trabajo, en mi caso. Por lo tanto, ya presentamos, en el mes de marzo, presentamos ya el recurso contencioso administrativo. Hay otros compañeros y compañeras de ATEABA que van por vía laboral. Por ejemplo, este martes, 21 de mayo, nuestra compañera Eva, que va por vía laboral, tiene el juicio ante el juzgado de lo social por este tema. Es la primera persona asociada de ATEABA, primera enferma de ATEABA, que tendrá el primer juicio para que el juez dictamine si existe contingencia profesional en este caso, es decir, si existe accidente de trabajo. Como conclusión, lo que pedimos es que se aplique el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social, 152, apartado E, que indica que se considerará accidente de trabajo las enfermedades que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad fue causa de este. Vuelvo a recalcar que la Administración en su momento nos convoca un día, en una hora y en un lugar a vacunarnos.
tanto a trabajadores que en ese momento estábamos en la administración pública como a trabajadores considerados esenciales que estaban en empresas privadas, porque recordemos, hay personas que sí que son funcionarias, pero también hay personas consideradas esenciales que estaban en, por ejemplo, tenemos compañeras que son veterinarias, trabajadores de ONGs, etcétera, etcétera. Pero la administración nos consideró esenciales. Nos convoca una fecha a una hora en un lugar para la vacunación. Y ahora la administración lo que nos dice es que no existe accidente de trabajo y se lava las manos. Por lo tanto, lo que reivindicamos es que la vacuna ha sido la causa de nuestra enfermedad y por dignidad y por justicia consideramos que se tiene que considerar un accidente de trabajo. Vale. Muchas gracias por su atención.